Señores de Mujeres en Dinámica, nos encontramos hoy en un día maravilloso. Me encuentro en compañía de una grata compañía. Es una amiga, es colega, que tiene una larga data, una trayectoria espléndida, tanto en la República Dominicana como aquí en Estados Unidos, pero muy específicamente en Nueva York y hoy día en la ciudad de Florida, en Orlando para ser específicos. Nosotros nos referimos a la colega, a la amiga Mayra La Paz, que nos visita en los estudios de Mujeres en Dinámica. Mayra, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Bueno, yo feliz de estar en Mujeres en Dinámica con mi querida amiga Niurka, que me dijeron que tú estás matando palos. Yo estaba viendo una entrevista que tenía con el que era senador, Rubén Díaz, con el que es bastante folclórico, el reverendo, sí, dicho sea de paso, mi gran amigo, y me gustó mucho. Qué bueno que te guste. Mayra, pero vamos entonces, para que la gente se motive, expliquemos un poquito dónde nace, de dónde proviene Mayra La Paz. Bueno, Mayra La Paz viene del Distrito Nacional en la República Dominicana. Mi padre es de La Vega y mi mamá es de San Francisco de Macorís. Mi papá era militar. Hicieron una conexión una mancuerna. Y entonces se mudaron a la capital, él estuvo de puesto allí. Y allí nací yo y mis dos hermanas del primer matrimonio. Yo soy la mayor. Y bueno, he sido una niña bendecida. Vengo de un hogar que a los principios fue firme, pero después, ¿verdad? Se divorciaron mis padres, como pasa en muchos hogares. Y nosotros pasamos, mis hermanas y yo, la tutela se la dieron, fueron a corte. La tutela se la dieron a mi papá porque en ese entonces él era el que tenía el dinerito. Mi mamá es una mujer que no es estudiada, pero sí de estas mujeres que son buenas financistas en el hogar. Y entonces nos llevaron a casa de una hermana de mi papá, para La Vega. Allí duramos 10 años, luego volvimos a la capital. A mi papá lo bendijeron con un apartamento, eso que daba el gobierno de Balaguer, en Las Caobas. ¡Wow! Y allá ahí llegan a la capital. Ahí fuimos a parar, de nuevo a la capital. ¿En algún momento, Mayra, reprochaste a tu mamá? Porque como eras niña, a veces los niños no entendemos por qué nuestros papás se separan en un momento. ¿En alguna vez, en alguna ocasión, sentiste a tu mamá culpable por esto? No, a mí no me pasó eso, pero sí a mi hermanita menor. Ella fue la que sufrió más las consecuencias. Tenía 11 meses y ella decía que por qué mi mamá no se quedó con ella. Hasta el sol de hoy que tuvieron que ir a psicólogo para poder manejar esas relaciones. Pero yo no lo sentí así. ¿Qué edad tenías tú cuando? Yo tenía 3 años. Pero era pequeñita. Muy pequeña. Pero siempre vi a mi mamá que iba y nos visitaba, escondida de mi papá. Mi tía daba la vuelta y parece que mi tía y ella eran muy amigas. Y yo siempre vi a mi mamá cerca de mí, aunque no vivía conmigo. O sea, ella pasaba esos límites. Y entonces yo vi como que eso era un esfuerzo que ella hacía como madre por estar ahí con nosotras. Y entonces yo... Es decir, tú te calificas como una niña madura. Madura. ¿Pudiste apreciar eso? Sí, yo siempre fui madura, déjame decirte. Mis amigos siempre han sido mayores que yo. Así fue cuando me gradué también de periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre mis amigos eran los directores de medios de comunicación y eso. Y ahora después de haber... Un buen término en aquella época, contextualizando. Tú eras como una influencer. Hoy día. Bueno, sí. Yo trataba eso porque yo siempre pululaba entre las personas más mayores que yo y me decían, pero ven acá, ¿por qué que tú no estás en la gente de tu generación? Y yo le decía, no sé, ¿será que mi papá me inculcó esas responsabilidades? ¿Y cómo fue Mayra de estudiante? Honestamente. No porque pasaste y te graduaste. Déjame decirte, honestamente en la high school fui malísima. Me quemé en física y en matemáticas. ¿Estudiaste high school en República Dominicana, en la capital? En la capital. Que es secundaria para exactamente. Los amigos y me fue malísimo. Yo tenía un profesor de física que, dicho sea de paso, me quemé y me quemé 2 veces en física. Y le dije, mire, profesor, vamos a hacer algo. Páseme esa nota porque entonces te me va a frustrar como profesional. A lo mejor en la universidad yo no voy a coger nada que tenga que ver con física. Y déjame decirte que fui muy exitosa en la universidad. Yo no sé si tú recuerdas al profesor Núñez Grazal. Claro que sí. En la UAS. Rafael Núñez Grazal. Está vivo todavía, está enfermo. Tiene pero a él casi nadie le exoneraba materia y yo le exoneré redacción 4. Wow. Y eso me permitió a mí que él me insertara en el periódico El Siglo
de noche, después de la 10 de la noche, que él iba al periódico, él era el director de jefe de redacción. De jefe de redacción, y me insertó ahí a practicar. Eso me permitió a mí empezar a pulular en el medio de comunicación, estando todavía en el 4º semestre de la carrera. O sea, mira qué rápido. Sí, sí. Pero fue por esa acción. O sea, que me fue mejor en la universidad que en la high school. Que en la high school y en la primaria. Y en la primaria. Mayra, tú que tienes esa experiencia de periodismo, de salida de las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cómo valoras tú hoy, por ejemplo, el hecho de que en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, lamentablemente eso como que no se toma en cuenta y vemos, no queremos desmeritar lo que hacen los comunicadores, ¿no? Pero entonces eso como que no perjudica, no lacera a la profesión, a quienes estuvieron en las aulas, en algunos casos, porque en ese momento la universidad tú no salías de una vez. Algunos duraban 4, 5 años, 6 años. Yo duré 5 años. Exactamente, depende de las circunstancias sociales. Claro que sí. Se reflejaban en la UAS. ¿Cómo tú valoras hoy el ejercicio de la comunicación y sobre todo las entidades que tienen que ver con el manejo de este quehacer? Mira, Niurka, ante la sociedad? Todo ha cambiado bastante. La comunicación ha dado un vuelco tremendo. Luego de la pandemia, una digitalización que el que no se monta en esa ola se quedó atrás, lamentablemente. Entonces, yo creo en la educación continuada. Somos licenciados, pero un licenciado ahora no es nada. Tuvimos que hacer un máster. Somos casi analfabetas, como tú dices, porque no manejamos la tecnología. ¿Yo qué tuve que hacer? Una maestría. La terminé en la pandemia. Después de la maestría viene lo que es el doctorado, pero yo estoy haciendo cursos técnicos para poder actualizarme y montarme en la ola de online, como dicen. Entonces, ¿qué ha pasado con esta comunicación? Que no ha agarrado en la cara. Y el que no se ha transformado, lamentablemente, ¿qué va a pasar? La comunicación le va a pasar por encima. Sí, pero vemos una pérdida, entonces, Mayra, una pérdida del valor de las entonces, cosas. ¿qué te voy a decir? Ajá. Que eso ha traído consigo que personas que no son egresados de universidades han tomado los medios de comunicación digitales. Y eso ha traído como consecuencia, ahí no hay freno, en la social media no hay freno, cualquiera tiene una página, son los famosos reporteros comunitarios que hoy yo llamo, que estamos luchando con ellos. ¿Por qué? Porque ahora lo que se promueve es los antivalores, la violencia, la falta de cultura, y eso ha traído como consecuencia que nosotros, los que manejamos la comunicación a nivel profesional, debemos tomar acciones en ese sentido. Yo digo, Niurka, que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Yo sigo haciendo mi programa. Yo no estoy en un canal de televisión, pero estoy en YouTube, que son todos los canales que se están manejando. No tengo los followers que tienen una influencia de marca que promueve los antivalores, pero yo creo que hay un target que todavía está atento a ese trabajo que tú y yo hacemos como profesionales y que tiene veracidad. Cuando sale una información de un influencer eso, ¿qué hace Mayra La Paz? Yo no le doy credibilidad a ese influencer. Yo me voy a investigar. Déjame ver qué publicó El Nacional de mi país, que todavía es un periódico de credibilidad. Niurka publicó algo. Le doy veracidad porque Niurka, yo conozco su background. Entonces, todavía hay gente que consulta a personas como tú y como yo, profesionales, que dicen, no, si Mayra lo dijo, fue investigado. ¿Tú entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un target de juventud que lamentablemente ¿a quiénes siguen? A ese target de influencia o marca. ¿Tú entiendes que el Estado o los estados tienen mucho que ver con eso? El Estado, en el caso dominicano, te voy a decir, sí, ha fallado, porque yo soy dominicana, no puedo hablar de otro lado. El Estado dominicano y de América Latina han fallado todos. ¿Por qué? Porque ha sido permisible con eso. Y los organismos que tienen que ver con la difusión del pensamiento en mi país, yo digo que si esta señora, doña Zaida Lobatón viviera o está revolcándose en su tumba, si ve las cosas que están pasando en mi país. ¿Cómo es posible que se hable de cómo tú hiciste el amor anoche de una forma depravada en los medios y todo eso? Y esos son la gente que tienen rating. Y me dio mucha tristeza ver cómo el presidente Luis Abinader y todos los expresidentes de mi país van a esa plataforma de Alofoque. Uno lo invita
No van. No, Portada Latina No, o no Mujeres en van. Dinámica. Medios serios de comunicación no van porque eso no tienen los followers ni los ratings que ellos necesitan. Pero no solamente allá, también aquí en Nueva York. Claro. Entonces, quiero decirte a ti que apoyar una plataforma como esa es apoyar el fomento de los antivalores sociales de mi país, es de tratar con lo que es nosotros debemos volver a nuestros libros de moral y cívica, que se ha olvidado de las aulas, de decirle al estudiante el respeto que debe tener por sus padres, el respeto ante la sociedad, ante las leyes de nuestra sociedad. Y eso es lo que me duele, que estamos viviendo con esa situación. Entonces, yo digo, ¿cómo la enfrentamos? Bueno, yo la enfrento haciendo programas positivos, llevando profesionales en diferentes áreas del saber, que me digan a mí y que orienten a ese segmento de la sociedad que está en detrimento. Pero entonces también, Mayra, contamos con instancias gremiales. ¿Qué pasa con los gremios en el caso que, como tú tocas, de la República Dominicana, tenemos un colegio dominicano de periodistas que uno ve que hace muy poco en ese sentido? Bueno, yo creo ¿Cuál que es el llamado? El llamado a nuestro gremio de comunicación es que esos acuerdos interinstitucionales que están haciendo a nivel educativo, educación continuada, del cual yo me he beneficiado, pues yo hice un curso de social media, cómo manejar mi social media, y de diseño de páginas web y de revistas. Y hoy me estoy beneficiando de eso. Un grupo de colegas de la Florida accesó a esos programas a través del Colegio Dominicano de Periodistas. Entonces, la sesional del colegio de aquí de Nueva York tiene que tocar las puertas allá para ver qué se está haciendo allá para que beneficie a los miembros de acá. Porque nosotros tocamos las puertas y se nos dijo, tenemos estos cursos interinstitucionales, tienen maestría, tienen posgrado, que usted tiene que ir actualizándose. Porque como vuelvo y te reitero, un licenciado ya no es nada, es un analfabeto. Entre comillas, tenemos que actualizarnos y continuar nuestra educación. Porque, por ejemplo, estamos aquí en Estados Unidos, si no sabemos inglés, nuestro espacio va a ser claro que sí. Limitado. Mayra, vengamos un poquito aquí a tu llegada a Estados Unidos, muy específicamente a Nueva York. ¿Cómo llega Mayra La Paz aquí a Estados Unidos? Bueno, yo llego a la ciudad de Nueva York pedida por mi mamá, que nos pidió a mis hermanas y a mí. Vine con residencia, gracias a Dios. Cuando llego, había tocado puertas acá, yo cubría el Congreso de la República Dominicana, para ese entonces hice muchos amigos allí, y había ganado Hipólito Mejía en ese entonces. Yo no estaba inmersa en ningún partido político, simplemente porque todo el tiempo había trabajado en el sector privado. Vengo de CDN, cadena de noticias, de leer noticias en televisión, y reporterear, cubrir el Palacio Nacional, el Congreso y el sector político del país. Entonces, allí toqué las puertas de Eligio Jaque, que para ese entonces era amigo mío, era diputado, y me dijo, mira, acaba de ganar el gobierno nuestro, el cónsul que vamos a poner allí es amigo nuestro, yo no quería venir a una factoría como vienen muchos de nuestros colegas, y entonces le hablé y me dijo, dame un tiempo a que coloquen el cónsul de ahí, que era para entonces Luis Eludis Pérez, y entonces vamos a tocar la puerta de allí, yo te voy a destacarte y tú se la vas a llevar. Yo no abrí esa carta, no sé qué decía. Cuando se la llevo la carta, él le dice en la carta que yo soy una colega, que siempre le ha ayudado en los medios de comunicación allí y que me dé un sueldo para que yo siga mis estudios. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, pues Eligio se equivocó porque yo nunca he trabajado sin cobrar. O sea, yo nunca he cobrado sin trabajar. Nunca, okay. Yo, o sea, me estaba dando una cosa de esos que hacen así en la política. Y como yo no soy política, en ese entonces le dije no. Yo lamentablemente le dije al cónsul gracias por su esfuerzo de recibirme, pero yo no acepto eso y dígaselo a Eligio que muchas gracias, porque él sabe bien y conoce mis directrices que yo no soy de esa persona. No voy a coger un sueldo si yo no realizo ningún tipo de trabajo. Si no has trabajado. Exactamente, y entonces eso o algún medio en el cual publicitar las actividades. Eso le dio duro al cónsul, para ese entonces Ya. Luis Eludis Pérez me dijo, mire, nunca nadie me había hablado así. Yo tengo ahora mucho compromiso, deme un mes para yo adecuar mi agenda y ver cómo la puedo colocar aquí en trabajo. Y yo le dije, pues se lo agradezco. Y así fue. Al mes me llamaron, fui, y cuando me vienen con este sueldo de 300 pesos, yo le dije, no, pero una persona que barre ahí abajo, yo averigüé que gana 500 y 600 pesos semanales. ¿Cómo te van a dar 300 pesos? Pero tú llegaste, yo vine exigente. Tú viniste Yo le dije, revolucionaria. no, porque no, yo le dije, yo soy una profesional, yo no soy una come comida, yo vengo de universidad, yo soy una profesional
y me sentía calificada para lo que iba a desempeñar. Entonces yo entiendo que merecía otro sueldo. Entonces me dijo, mire, estos son los sueldos que hay aquí, dame la oportunidad. Ajá. Cuando llega Mayra La Paz a Nueva York, ¿ya tú te casaste en Dominicana o cómo? No, yo me casé aquí. ¿Te casaste aquí? Con un muchacho hondureño que murió, en paz descanse. ¿O sí? Se llamaba David Smith. ¿Pero entonces, estaban casados todavía cuando él murió o ya? No, ya no habíamos separado. Ya se habían separado. Sí, porque viví violencia doméstica con él y tuve que llamarle a la policía. Yo nunca había vivido eso. Ya. Entonces empezaron a decir en los medios aquí que yo me casé para hacer mis papeles. Porque se llamaba David Smith. Okay. Él era de esos anglosajones, como son los cocolos de San Pedro de Macorís, ajá, pero en Honduras. Y entonces por eso tenía ese apellido. Okay. Pero quien le estaba haciendo los papeles a él era yo. Pues mira, no, y eso es una nueva, porque por lo menos yo que llegué mucho más tarde sí, que tú, no sabía No, eso. ni nadie sabe eso, pero era yo que le estaba haciendo los papeles, que tuve que interrumpirlo luego, porque él me dio unos golpes, vino borracho un día y casi me mata. Wow. Entonces después... Pero, ¿y no llegaste a tener hijos con esa persona? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y que en paz descanse, el Señor lo tenga en un buen sitio. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo es la vida de Mayra? Bueno, yo duré 2 años en el consulado, después de ver allí que le agradezco mucho a Luis Eludis Pérez, pero no llenó mis expectativas de lo que se hacía allí. Entonces yo soy una persona muy inquieta, empecé a ver los programas que se hacían acá y como vengo de televisión de mi país, donde se hace buena televisión, pues yo dije voy a poner un programa. Pero antes de eso yo empecé a trabajar haciendo mis zapatas con César Romero en Hechos y Gentes, con Ramón Aníbal Ramos, yo le hacía reportaje en la calle y con... Imagino que con Zunilda Fonder. No llegué a trabajar con Zunilda, pero siempre me dio su apoyo. Siempre te dio el apoyo. Cuando pululé como presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas y con Rafael Díaz. Oh, sí. Empezamos a hacer un noticiero y ahí fue donde más tuve tiempo con él y ya después pues salí con mi propio proyecto, que fue más allá de la noticia. ¿Cómo ves a la comunicación y los comunicadores, por qué no los periodistas aquí en Nueva York? Independientemente de que tú hayas tenido ese espacio solidario, sí, ¿cómo tú ves realmente esa solidaridad con los y las dominicanas? Bueno, déjame decirte, los periodistas dominicanos, si me dicen los miembros del Colegio Dominicano Periodistas, creo que en una cierta parte se han quedado rezagados. Pero ellos son que si tú logras sacarlo de allí, moverlo de allí, te lo digo porque cuando yo fui presidenta del colegio, yo hice unos acuerdos con Bronx Community College para que periodistas como Aldoy Sierra y otros tantos que tenían un nivel educativo más amplio y manejaban un poquito el idioma, pues fueran a ser profesores allí, lo iban a entrenar. Y ellos no quisieron. Y fue unos acuerdos que lo perdimos. Yeah. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú tratas de sacarlo de su entorno, ellos se sienten mal. Entonces creo que le ha faltado esa motivación de ellos a continuar su educación para rendir un trabajo aquí. ¿Por qué se Mayra La Paz estaba cómoda aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Qué hace que Mayra La Paz vaya al área de la Florida, en Orlando, para ser muy específico? Yo tenía 2 hijos. ¿En Orlando o en Kissimmee, perdón? En Kissimmee. En Kissimmee. Sí. Bueno, estaba en Orlando primero, ahora compré mi casa en Kissimmee. En Kissimmee. Pero yo tenía 2 hijos, teenager, las escuelas empezaban las gangas a proliferar. Una de esas gangas me agarró mi hijo, la famosa Gran Galo Trinitario. Estas son cosas que uno no las cuenta, porque a todos los periodistas es importante que lo digas. Se le puede decir porque cogen esa información y te desbaratan. Pero la verdad es que yo me puse a analizar y yo dije, ¿de qué me vale seguir siendo famosa en una ciudad como esta si mi familia está podrida? Ya mi hijo estaba vendiendo droga en la calle. No me diga, Mayra. Y eso era un pleito eterno que yo tenía. Entonces, cuando yo me caso con el ingeniero Juan Carlos Rosario Batista, él me dice, mira, aquí no podemos seguir. Yo tengo un amigo que vive en la Florida, yo quiero que tú visites conmigo la Florida a ver si te gusta y veamos otros escenarios para llevarnos a estos muchachos de acá. Que él no es el papá. Que él no es el papá. No es el papá, ok. Entonces, que no hablamos de esa parte, entonces. Exactamente. ¿Cuándo nacen tus hijos? Bueno, mis hijos nacieron en República Dominicana. Son hijos de un militar. Ok. Sí. De un general de República Dominicana. Pero de la Fuerza Aérea, del Ejército. Del Ejército. De la Marina. Del Ejército. Ok, del Ejército. Sí. No, porque hay que saber. Sí, nos separamos. Porque estamos diciendo eso. Sí, nos separamos y luego, bueno, pasó un tiempo.
un tiempo promedio como de 10 años. Porque tú viajabas normalmente a la República Dominicana porque tú tenías tus Claro. papeles. Recuerdo que en una ocasión nos encontramos en las instalaciones del Colegio Dominicano de Periodistas. Claro, allá, Y exactamente. ahí hablamos un poquito que Sí, tú yo todavía, viajaba porque yo vine con papeles Sí. aquí. Yo viajaba antes con visa aquí. Sí, porque tú estabas ahí todavía esa ocasión que nos vimos, que hacía mucho, después de eso Claro. mucho sin verte, estabas en el consulado todavía. Exactamente. Entonces, Pero yo ¿tienes dejo el tus consulado hijos? para irme para la Ok. Florida. ¿Tienes tus hijos? Sí. Cuando yo me ¿Vienes casé aquí? con mi esposo actual, que ya llevamos 16 años ¿Cómo juntos, pasa el tiempo, eh? Pasa el tiempo rápido. Wow. Ya voy a cumplir 12 en la Florida. Wow. Ay, Y tenía 20 aquí. Wow. O sea que ya tú sabes. Entonces, sumados son 30 y pico. 32 años. 32, tengo en Estados wow. Unidos. Toda una vida ya. Wow, sí. Entonces, pues tuvimos que irnos. Porque una noche, mira, Ujú. ¿te acuerdas de la Asociación de Policía? Sí. El policía Santana, dominicano. Manuel. Había uno que se Rafael llamaba Santana. Rafael, ajá, ok. Rafael Santana me visita a casa porque él me ayudó a sacar a mi hijo de esas gangas Ujú. y de quitarle las redes sociales que por ahí ¿Y era qué que edad estaban. tenía tu hijo ahí, Mi hijo tenía en ese entonces 15 años. Wow. Entonces, a Rafael, al visitarme, se le quedó su chapa en mi casa. Ujú, Y esa noche, fija cómo Dios actúa. ujú. Esa noche me tocaron la puerta a las 12 de la noche. Con machete estaban esos jóvenes Los trinitarios. tocándome la puerta. Porque en mi casa había uno de los BBP, que ese edificio era los trinitarios y ellos no podían Ujú, estar ahí. ujú. Entonces Dios me iluminó, yo abrí la puerta y yo estaba sola con mis 2 hijos. O sea que si me iban a matar, me iban a matar ahí mismo. Sí. Y yo me acordé de esa chapa y le dije, un momentito, y fui a buscar la chapa y abrí la puerta y dije, ¿en qué le puedo servir? Y dice, no, nosotros somos los trinitarios, aquí vive uno de los VP, no puede estar en este edificio. Y yo le dije, ¿qué es eso, los trinitarios? Le dije, ¿ustedes saben lo que significa los trinitarios? No, nosotros somos una ganga y este es el poder de ellos aquí. Y yo dije, bueno, que yo sepa los trinitarios, y empecé a darle cultura de lo que fueron Un poco de historia. un poco de historia de los padres de la patria dominicana. Pero el tipo se airó y me dijo, yo no estoy relajando, señora. Y me hizo así con el machete. Y yo le dije, ni yo estoy relajando, yo soy policía. Que sea la última y la primera vez que usted toque en mi puerta, porque yo sé todo lo que ustedes hacen, sé la golpiza que le dieron al súper de aquí, de este edificio, y yo no lo reporté. Y usted no es periodista. Ese es mi camuflaje. Ujú. Pero yo lo que soy es policía. Policía. No se metan conmigo porque no quiero dañar a uno de ustedes. ¿Y él llegó a saber eso? Se van ahora mismo de mi puerta. Y, ay, discúlpenos. Y se fueron toditos. Eso sí, que cuando yo cerré esa puerta, mi hermana, Fue temblando así. Wow. me dio una diarrea en el baño sola y yo dándole gracias Ya ahí tú tenías dándole gracias a ya tú Dios. ahí tenías relaciones con el que hoy es tu esposo. con el que hoy es mi esposo. Y al contarle esa cosa, me dijo, Ujú. no, tenemos que ir Hay de que ahí. irse. Porque después de que pasó eso, como a la semana, se metieron por el fire escape A tu casa. a mi casa. Wow. Porque era buscando a tu hijo que estaba. Sí, Wow. pero no me hicieron nada. Ujú. Déjame decirte, yo durmiendo ahí en la cama, no quisieron matarme, yo tenía una mesita, que era mi oficina, y ahí yo trabajaba, hacía mis noticias, tú Ujú, sabes, y ujú. todo, desde ahí, y ahí me desbarataron todas las cosas, me dejaron la computadora en el suelo, y cogieron donde yo ponía los lápices, lo sacaron, y eso estaba lleno de cigarrillos de marihuana. Y a tu Llamé a la hijo- policía. ¿A tu hijo le No me le hicieron algo ese nada, día? no me le hicieron nada, porque mi hijo estaba Amén. todavía teenager, y ellos Ujú. parece que estaban equivocados, digo yo, porque también cuando descubrí, ellos era la trinitaria que pertenecían. Ujú. Entonces, ahí agarro a mi hermana y llamo a la policía, y la policía vino, buscó y todo, y dice, usted está para, Dios la cuidó, Para algo. porque si ellos la hubiesen querido matar, la matan ahí durmiendo y le matan sus hijos. Wow, Dios. Y esto es un mensaje que le están dejando. Entonces le dije al súper, oye, laquéame esta ventana. No se puede laquear porque es el fire escape. Digo, bueno, pues laquéala, porque yo aquí no voy a dormir tranquila y yo vivo sola. Mi esposo está en Santo Domingo. Me la laqueó, porque era dominicano el súper. Ujú. Pero de que mi esposo vino, hicimos los trámites, fui a la Florida, me encantó. Después lo llevé a ellos. En un promedio de 1 mes y medio tomé la Hicieron decisión de todo. mudarme. Sí, yo recuerdo cuando estabas en ese menester de la transición. Exactamente. ¿Tiene Y algo que el tiene cónsul algo me que decía, ver? pero tú estás loca, tú eres una de las periodistas más Claro, mejores que de aquí, dejaste ¿cómo la te va?" estabilidad, por eso Y yo le uno dije, se no, me tengo que sorprendía. ir, pero no le dije por qué. Yo le dije, yo hice una rueda de prensa y dije, me voy a enamorar del proyecto de mi vida, mi Es decir, familia. esto es una primicia que estamos Esto es una compartiendo primicia que con te los estoy dando. amigos, los amigos y las amigas, y de Y verdad. que antes lloraba muchísimo, Sí. pero ya no lloro porque el Señor transformó mi vida. Eso te iba a preguntar. ¿En qué momento entiende Mayra La Paz que debe dar espacio, dar cabida a Dios?
Bueno, ¿Tiene que ver algo con eso o...? bueno, qué? yo vengo de una religión católica fuerte. Yo tengo 5 tíos que son sacerdotes y 3 tías monjas en el catolicismo. Pero cuando llego a la Florida, ríete, mi hijo vuelve a lo mismo, ¿Oh, sí? a las drogas, a consumir ahora. ¿Y qué edad tiene? Él tiene 26 años No, ¿qué ahora. edad tenía cuando llegaron? Porque ya tú tienes... 16 años. 16. 15 para 16. Wow. Ujú. Entonces, cuando llegamos allá, vuelve ahora el consumo, no la venta. Y eso fue terrible. Pasamos unos 5 años fuerte en la Florida. Que yo lloraba, yo tenía que tomar pastillas para dormir, tuve que botarlo de mi casa. Ya yo no podía más. Y una amiga... ¿Y tu hija? ¿Qué decía ante esa situación mis con hijos, tus hijos? mis otros hijos, porque me llevé el hijo de mi esposo también, muy triste de ver a su hermano que estaba así, en esas condiciones. Pero definitivamente, esa amiga me lleva un día a una iglesia evangélica pentecostal y había un congreso allí. Y entonces ella me dice a mí que te voy a llevar allí, pero no le diga a tu familia que fui yo que te llevé. Más nunca le he vuelto a ver. ¿Oh, sí? Parece Pero que es eso un fue ángel una enviada. Sí, es un ángel a Sí. quien yo siempre pido por ella y su salud. El caso es que nosotros allí, había una predicadora que yo no conozco y esa señora fue donde mí, sin conocerme. Esa iglesia yo no la conozco, no conocía a nadie. Y me profetiza, me pone la mano en la cabeza y dice, así te dice el Señor, has sido comunicadora de hombres, pero ahora será comunicadora de mi pueblo. Y ese hijo, porque en tanto tú le has pedido al Señor, te lo voy a levantar y te lo voy a limpiar de las drogas y tu hogar será restaurado. Mi hermana, esa palabra yo me puse a llorar, yo no sabía por qué lloraba, yo no sabía qué me pasaba. Yo sé que Dios transformó mi vida ahí. Y yo lo único que caí fue de rodillas. Yo dije, Señor, si lo que esa señora dice, que ni la conozco, yo te prometo que mi vida te la entrego. A tu servicio, úsame como tú quieras. Y a partir de ahí... A partir de empezó ahí... a florecer la vida. Empezó a florecerme mi vida, un día de acción de gracia. En mi casa estábamos cocinando y todo sin él, mi hijo que yo lo había botado. Y mi hijo se apareció en mi casa como un bon, con el cabello largo, todo sucio, las uñas, todo. Y me dijo, mamá, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero seguir más en la calle. Yo no quiero seguir ahí. Yo tengo demasiado dolor. Permítame volver a mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Perdóneme, mamá. Yo le dije, bueno, si tú estás dispuesto a que te restauremos, porque lo llevamos a un sitio para restaurarlo. Y tienes que pedirle perdón al hombre de esta casa, porque aquí hay un hombre en esta casa. Porque si tú desautorizas a tu esposo, tú vas a tener un caos en la casa. Y fue el día de acción de gracias más hermoso de nuestras vidas. Niurka, A partir de ahí... mis otra hermanos historia. lo cogimos, lo bañamos, lo metimos a la bañera, lo bañamos, el otro lo peló, el otro le limpió las uñas, y era como si el niño chiquito había renacido en nuestro hogar. Y fue algo tan hermoso, que por eso yo le sirvo al Señor, porque yo conocí un Dios vivo, un Dios que restaura la vida de las personas, que cuando ya tú no puedes más, Él dice sí, que cuando ya tú no puedes más, Él te lleva en sus brazos. Y por eso es que ese es el Dios que yo defiendo. No sé cuál tú conoces, pero yo te digo que si tú tienes problemas, si eres una madre que está en esta situación, yo te invito a que tú en tu hogar, en tu habitación, te hinques y le hables normal, como si le estuviera hablando a tu padre, porque Él es tu padre. Señor, yo estoy aquí, yo no puedo más con mi situación, con este proceso que estoy viviendo de vida. Ayúdame, porque mis fuerzas se han agotado. Y cuando las fuerzas humanas ya no pueden, Él es que carga con nosotros. Gracias, y esa es mi Mayra, historia. por compartir con nosotros eso. Ahora, ha sido muy háblame un feliz. poquito, que te veo orgullosa y bien rimbombante cuando andas con los nietos y las nietas. Ah, mi Háblame amor. de esa Mayra La Paz, que es abuela. Estoy viviendo muy feliz ahora. Fíjate que la nieta que tengo, yo tengo 2 varones, no tengo hembra, y Dios me bendijo a través de mi hijo, el drogadista, que ya no es drogadista. Amén. Gracias a Dios, a través de él se casó con una muchacha italiana, me dieron esa nieta, Aria Rose, ha sido una bendición en su vida. Hoy día viven en su apartamento, ellos muy tranquilos, Qué bueno.
acuérdate cuando él tiene ya 6 años libre de droga, que no fuma nada, es un día a la vez con ellos, con las personas así que se van restaurando, es un día a la vez. Yo sigo orando por él, por su hogar, por su matrimonio, por su hija, y creo que su hija ha venido a cumplir ese rol de transformación genuina en él. Porque el cambio y la paz que tenemos ahora como familia, por eso me ve sonriendo. Sí. Ahora es el momento de mi esposo y yo como novios salir, ya no viven conmigo. Así los veo a ustedes en las redes. Sí, cada quien vive solo en su casa. Bueno. Ya el hijo de él, que era el más pequeño de mi esposo, se graduó en UCS con honores de matemática. Y hoy día ya trabaja, gana 100 y pico de miles de dólares anual. Dios da las recompensas. Bueno, yo soy testigo de eso. Yo no sé de otro, pero yo soy testigo de eso, que da las recompensas. Y hoy en día han sido hijos buenos. Qué bueno. Y transformados. Nos ayudan a nosotros como sus padres que somos. Y ayudan a los demás. Yo tengo muchas misiones que yo estoy haciendo en la iglesia donde participo. Tú sabes que yo donde quiera que estoy tengo que servir, si no, mejor me voy. Y ellos me ayudan y contribuyen a esas misiones. Con eso te digo todo. Hablemos un poquito, Mayra, de tu profesión y de la revista digital Portada Latina. Cuéntame un poquito cómo nace y cuál es el nivel en el que está en este momento. Bueno, allá déjame decirte, cuando llego a la Florida, no conozco a nadie, ¿qué tuve que hacer? Hay que hacer algo. Limpiar hoteles y casas, como mucha gente, hasta que Dios me puso donde es. Me puse a limpiar con mi esposo. Después que pasó un promedio como de 2 años, vi que la carrera de Medical Assistant estaba en su buena ya y pagaban a 20 pesos la hora cuando el promedio era $7 la hora. Sí. Y 8 pesos. Y yo dije, no, espérate. ¿Por ahí es que voy? Por aquí es que voy. Me hice técnica. Duré 1 año estudiando en la universidad para hacer los exámenes. Sí. Y me puse a ser asistente médico. Ahí me llevan a hacer la pasantía en una clínica pediátrica de una doctora hondureña. Y ella me pone a trabajar. Cuando acaba mi pasantía, me deja trabajando. Pero ella parece que se dio cuenta como que yo era diferente a las demás. Y el trato y todo. Y se metió a googlearme por YouTube. Y me llama un día y me dice, yo no me puedo permitir que una profesional igual que yo se quede aquí haciendo laboratorio, enfermándose, poniendo inyecciones. Pues yo nunca sabía cuántos niños se enfermaban diario después que estaba ahí trabajando, Niurka. Y déjame decirte que ella me dice, quiero ayudarte. Voy a poner un programa de salud y lo que te estoy pagando como medical assistant te lo voy a pagar como... pero fabuloso. Y empecé en la 1230 AM allá con el programa de salud de ella. En 6 meses se convirtió en rating. Ay. Y de ahí me dice ella, quiero que ponga tu propio programa. Ahora me voy a anunciar. Y hoy en día ella me ve y me escribe, me dice que se siente muy orgullosa, porque después de ahí saco mi revista, Portada Latina. Tú sabes que a propósito de que tú dices, la mencionas, ¿qué nacionalidad es ella? Hondureña. Hondureña. ¿Y mi esposo era hondureño? Fíjate, entonces, la pregunta que te hago ya para venir nosotros cerrando, ¿cuál es tu valoración de la comunidad dominicana, tanto donde estás ahora en este momento en Kissimmee, pero muy específicamente donde viviste muchos años, que es aquí en Nueva York? Porque tú lo dices, un espacio de solidaridad, una persona que no te conoce, pero que te abre las puertas para que tú puedas ser lo que tú siempre has sido. Aquí, pese a que hemos ocupado posiciones estelares, de hecho tenemos senadores, el transporte, posiciones estelares, a nivel político, a nivel de cualquier área, pero no se ve como esa unión de la comunidad dominicana. ¿Qué nos falta a los y las dominicanas para hacer una comunidad sólida, que escale, pero que se solidifique y mantenga las posiciones? Nos falta entender que cada quien tiene un don especial, que el don que yo tengo como periodista, y tú eres periodista también, no son iguales. Que cada quien nace con algo y que yo no puedo ser esa otra persona. Porque el problema acá es que nos ponemos a pensar, no voy a ayudar a Niurka porque es periodista igual que yo, porque me va a coger... A serruchar el palo. A serruchar el palo. Y eso no Hablando es verdad. en buen dominicano. En buen dominicano. Y eso no es verdad. Allí en la Florida se da un caso diferente. La etnia mayoritaria somos todos latinos, Naciones Unidas. Entonces nos ayudamos uno con otro. Fíjate que mi mayor proveedor en mi revista son colombianos, cubanos, venezolanos y puertorriqueños. Muy mínima parte los dominicanos, porque como dices tú, no nos apoyamos.
¿Por qué no nos apoyamos? Porque cuando entendamos que lo que tú tienes, yo lo necesito, y lo que yo tengo, tú lo necesitas, y somos una cuerda que debemos ir uniéndonos, tejiéndonos, unidos, entonces solo así vamos a poder fomentar ese desarrollo sostenible de la comunidad dominicana acá. ¿Cómo es posible que Adriano Espaillá esté en el Congreso? ¿Qué tiene que hacer Adriano? Impulsar, que es el que está más arriba, los talentos dominicanos que tienen aspiraciones políticas, sin importar que esté bajo su línea, porque aquí somos dominicanos, es una bandera, aquí no somos partido político, PRM, PRD, ni demócrata ni republicano, somos una comunidad dominicana, y mientras más fuerte esté mi comunidad, más oportunidad voy yo a tener de que el pastel sea dividido entre nuestra comunidad en iguales condiciones que las otras etnias. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a triunfar, pero mientras tanto vamos a seguir con una comunidad dominicana que crece poquito, pero está tan dividida que no se ve el crecimiento. Así es. Señores, Mayra, yo quiero agradecer tu participación en este espacio de Mujeres en Dinámica, que hayas tenido la confianza de compartir con nosotros, con los amigos y las amigas, tu experiencia, todo lo que has vivido, sí, pero sobre todo verte el día de hoy como una mujer reconfortada, en unión familiar, con un esposo que te ama y sobre todo con una familia sólida que ha entendido justamente la dinámica de la fortaleza y que radica justamente en la familia. Quiero agradecer tu participación aquí y permito que te despidas de los amigos y las amigas, y esta es la primera de otras tantas. Gracias a mi querida colega Niurka Rivera por permitirme estar en Mujeres en Dinámica. Para mí es un honor haber estado aquí y espero que cuando estemos en el aire yo pueda edificar, aunque sea una sola mujer, yo pueda edificar con mi testimonio, con eso me basta. Hoy estoy restaurada gracias a un Dios a quien le sirvo, que está vivo y que viene pronto por su pueblo. Señores, pausamos, volvemos con todo lo que resta de este contenido maravilloso de Mujeres en Dinámica. Ya volvemos.